importantes para los cristianos. Y a mí sí me da mucha tristeza, hermanos, ver que cada día es menos, ¿no? Cada día está más secularizada la sociedad misma. Platicaba en la mañana con una hermana como hace, no sé, 25, 30 años, pues todas las tortillerías, panaderías, todo estaba cerrado. Era bien difícil encontrar, si no te, pues con precaución habías comprado antes, era bien difícil porque todo estaba cerrado. Y la gente decía, no prendan el radio, no prendan la televisión, las abuelitas decían, ¿no? Y aunque obviamente no eran cristianas evangélicas, pero sí de la tradición católica, ¿no? Pero aún eso se ha ido perdiendo. Pero lo más triste aún es que dentro de la tradición cristiana evangélica también esto se ha ido perdiendo. Y da tristeza. Yo no consigo poder pasar estos días en un lugar que no sea la iglesia, que no sea alabando a nuestro Dios. Pero hay gente que no, hay gente que igual le da irse de vacaciones, igual le da abrir su negocio, igual le da hacer las actividades normales de cada día. Pero cuando están sufriendo, cuando están enfermos, ¡ay, Dios mío, Dios mío! Y ahí sí, ¿por qué eres tan malo, Dios mío? ¿Por qué no te...? Hermanos, yo quisiera que pudiera haber ese sentimiento en nosotros, pudiera haber ese sentir en nosotros de agradecimiento real a nuestro Señor por estos días, por lo que Él hizo por nosotros. A lo mejor ahorita tienes mucho, a lo mejor estás bien, estás joven, tienes salud, tienes todo, pero llegará un momento en que no será así, y entonces al único que vas a poder acudir es a Dios. Ojalá que no sea tarde, y ojalá que la palabra del Señor en esta pues hermosa tarde ya nos haga de bien a nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, que tu palabra, Señor, lastime a quien tenga que lastimar. Aquellos que están dormidos, que están fríos, que están, Señor, pues gozándose en sus laureles, dormidos en sus laureles, que tú les despiertes. Pero aquel que necesita consuelo también, Señor, rogamos que ese consuelo, Señor, venga a él o a nosotros. Que tu palabra no vuelva vacía y vaya y haga la obra para lo cual, Señor, tú la has enviado. Que así sea en el nombre precioso de Jesucristo. Amén y amén. ¿Ustedes han escuchado la palabra, quizá el término Via Crucis? Sí. ¿Se han escuchado? Bueno, antes aún, ¿han escuchado el término Calvario? Sí. Hasta hay una marca de huevo que se llama así el Calvario, ¿no? Pero Calvario, ¿qué significa? Si tú vas al diccionario, la palabra Calvario significa un sufrimiento muy grande. Por ejemplo, cuando una gente se está sufriendo en el hospital, pues a veces dice es que sufrí un calvario, o sea, un sufrimiento muy grande. También quizá vamos a asociar, vamos a hablar acerca del Gólgota, y se usó de manera indistinta la palabra Gólgota, Calvario en latín. Y a veces también las personas dicen, no, pues es que fue un Via Crucis. ¿Y si conocen esa palabra? ¿Han escuchado esa palabra Via Crucis? Sí. Igual se refiere a un sufrimiento, a que fue muy problemático, muy doloroso ir a cierto lugar. Fue un Via Crucis. Quiero que veamos aquí, hermanos, vamos a darle uno más. Aquí quiero que podamos estar atentos. Fíjense que para la religión católica esto es un Via Crucis. En algunas iglesias, en algunos templos católicos, ponen un altar donde hay entre 12 a más cruces, 12, 13, 14, 15 cruces. ¿Sí? Miren que hay 2 cruces, 2, 4, 6, 8, 10, no sé si más arriba, pero este es un calvario, así le llaman ellos a este lugar. Porque es un lugar donde ellos les recuerda lo que sufrió el Señor Jesucristo. Y bueno, tristemente hemos visto que el católico cometió el error de adorar estos lugares, ¿no? De venerar estas cruces, de venerar estos altares. Pero eso es un calvario para los católicos. Vamos a leer uno más, hermanos, y vamos a ver aquí, vamos a entrar de lleno al texto. Vamos a leerlo, aunque ya leímos una porción, pero vamos a leer todos juntos. Como dice Juan 19, como Juan narra este relato, el 17 en adelante dice: y él cargando su cruz. Ahí tantito, deténganse un poquito. Voy a leer cómo dice el versículo número 16, que está antes. Y dice: así que entonces le entregó a ellos para que fuese crucificado. O sea, está hablando de Pilato, cómo lo entregó a los judíos, a los líderes judíos, a la guardia romana. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Ahora sí, sigue ese versículo. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, en hebreo Gólgota, y allí le crucificaron y con
que está en el versículo 16, cuando Pilato lo entrega a las autoridades judías y a las autoridades romanas para que sea crucificado, y dice aquí, y él cargando su cruz, a ese momento se le llama el Via Crucis. A ese lugar, a ese tiempo, a ese lapso que hace precisamente desde donde estaba la fortaleza Antonia, donde estaban los tribunales de los romanos, y se le llama también la Via Crucis, porque fue el tiempo que Jesús hizo llegar a ¿dónde? Y fíjense, la gente no sé dónde inventa cosas. A ese se le llama Via Crucis. La Biblia no dice que se llame así, pero bueno, no puede ser porque es la vía de la cruz, ¿no? Vía de la cruz. Pero la gente dice, de hecho, ahorita creo que sí, ahorita se está celebrando en Iztapalapa, pues, ¿cómo se le llama a esa representación? Pero también se le conoce con otro nombre, como las tres caídas. ¿De dónde sacaron eso? No lo sé. Posiblemente que el Señor Jesucristo, por el cansancio, sí se cansó en algún momento y a lo mejor sí flaqueó en algún momento. Miren cómo dice la Biblia en Mateo 27:32, eso no está aquí, yo lo voy a leer, dice la Biblia de las Américas. Y cuando salían, hallaron a un hombre, cuando salían de la ciudad hacia el Gólgota, hallaron a un hombre de Cirene, llamado Simón, al cual obligaron a que llevara la cruz. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el Señor Jesucristo se cayó, y de ahí sacan esa parte de las tres caídas, y obligaron a este Simón de Cirene. Cirene, por cierto, era un lugar que estaba en África, lo que hoy sería Libia, más o menos. Y entonces iba pasando por ahí porque se celebraba la Pascua. Imagínense, la Pascua en Jerusalén, una ciudad no tan grande en aquellos entonces. Más o menos algunos biblistas, teólogos, calculan que había 1 millón de personas en la Pascua. Y venían gente de todas partes del mundo. Y entonces, en ese Via Crucis, tomaron a Simón de Cirene para que ayudara al Señor Jesucristo. Claro que él no lo quiso ayudar, eso fue, lo obligaron. Vamos a ver nomás y vamos a ver entonces, estamos hablando del Gólgota, estamos hablando de la calavera. Fíjense bien que está escrito, si ustedes se recuerdan cuando hablamos de Jerusalén, vimos, ¿verdad?, que el rey de los judíos, que lo pusieron como una burla, estaba en 3 idiomas. Y yo les dije, es como si lo pusieran en inglés, en mandarín, quizá en hindi, los idiomas más hablados del mundo en la actualidad. Pero en aquel entonces los idiomas más hablados eran el griego, el idioma que se hablaba ahí en ese lugar, que era el hebreo, y el latín. De hecho, por eso la mayor parte del tiempo de la gente lo conoce como Calvario, porque eso está en ¿qué? Latín. Y el latín fue el idioma de los teólogos y de los religiosos durante toda la Edad Media. Durante toda la Edad Media fue, de hecho, las misas, ¿ustedes se acuerdan? ¿En qué idioma eran? Seculam seculorum, amén. ¿No se acuerdan ustedes? No sé si les tocó, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que les dije una vez, no? El sacristán está robando las ofrendas. Amén. Digo, porque todas las misas eran en latín. Y por eso, nosotros cuando recordamos el título que se le puso a Jesús en la cruz, Rey de los Judíos, la mayor parte de las personas dicen Inri. ¿Sí han escuchado eso? Sí. Porque eso estaba en latín, ¿no? Pero no solamente estaba en latín, también estaba en hebreo y también estaba en griego. Bueno, esta palabra también. Si ustedes se dan cuenta, si nosotros vamos ahí en ese pasaje que leímos en Juan, dice el lugar de la calavera. En griego es topos, cranión. Topos es lugar que tiene que ver con tierra, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con tierra, un topógrafo, la topografía del lugar. Incluso la misma palabra topo, para el animalito que escarba la tierra. Entonces, en griego, ¿cómo se llamaba? El lugar de la calavera o del cráneo. En hebreo, Gólgota. Y miren, aquí, yo que sé un poquito de hebreo, este superlativo, el final ta, es como superlativo. Y entonces lo que significaba era calaverota. Una calaverota, iba a decir para pedir su calaverota, pero no, calaverota. Ahorita vamos a ver por qué es importante. Y en latín, simple y sencillamente, calvarie o calvario, como nosotros lo querramos decir. Entonces, ese lugar, ¿por qué se llamaba así? Es bien importante. Y ya hace mucho tiempo yo quería hacer una predicación que tratara del Calvario, que tratara del Gólgota. Vamos a darle uno más y vamos a ver por qué es bien importante y de dónde viene. Bueno, pero antes de eso, vamos a ver este mapa. Obviamente es un mapa de Jerusalén de tiempos de Jesús.
Miren, aquí está. Aquí es donde estaba la fortaleza Antonia, donde estaban los tribunales de los romanos. Jesús tuvo que atravesar toda esta parte, esto que se le conoce como la Vía Dolorosa, o como el qué. Y aquí estaba el monte ¿qué? Monte Calvario, Gólgota de la Calavera. Estaba fuera de la ciudad. Obviamente aquí no podemos ver todo el panorama, obviamente aquí no podemos ver en perspectiva, porque esto es un mapita pequeño nada más. Y acuérdense que yo les hemos venido mencionando en estas predicaciones que Jerusalén estaba rodeada de ¿qué? De montes, de cerros. Y obviamente Jerusalén estaba en un valle, por eso le escogió Dios, por eso le escogió David, por eso David se le arrebató a los jebuseos y puso ahí su capital en Sión. Ya vimos eso, ¿verdad? Entonces aquí no se ve el monte, realmente no se ve el monte, pero aquí estaba afuera de la ciudad. Y estaba más en alto que la ciudad, estaba en alto. Bueno, yo me acuerdo hace muchos años fui a una reunión de la Asamblea General, fui a Ciudad Juárez. Y cuando tú vas llegando a Ciudad Juárez se ve un cerro, no sé cómo se llama ese cerro, pero en ese cerro grupos cristianos se organizaron y pintaron, me pusieron allí en ese cerro, con letras blancas, algo así como, la Biblia da libertad, léela. Entonces eso se puede ver desde todos los ángulos. Tú vas llegando a la ciudad, nosotros llegamos en avión y cuando el avión iba, no es cierto, esa vez no fuimos en avión, fuimos en camión. Pero se ve. Entonces, el Gólgota era un monte privilegiado porque estaba más alto que ¿qué? La ciudad. Y se podía ver todo. Vamos a darle uno más. Vamos a ver ahora sí de dónde le viene el nombre, por qué se llama el monte de la Calavera, o el Calvario, o el Topos Cranión. Y hay tres vertientes, dos están ahí, una no, una se las voy a mencionar ahorita. Estaba fuera de la ciudad. Normalmente en todas las ciudades, en aquella época los basureros estaban afuera de la ciudad, y entonces se creía que en ese lugar donde los romanos no era la primera vez, muy seguido ellos crucificaban gente ahí, porque era un lugar que estaba en ¿qué? Y si ustedes se dan cuenta del pasaje que leímos de Juan, dice que muchos judíos pudieron verlo, porque se veía desde dónde se podía ver, desde la ciudad se podía ver. Y entonces ahí habían matado a muchos criminales, y entonces todos los cráneos, todos los huesos eran tirados ahí. Por eso hay una vertiente que dice que se le conocía como el monte de la Calavera, por eso, porque había muchas calaveras. Esa es una versión. Ahora, yo creo las tres versiones, yo creo que las tres nos ayudan, ¿verdad?, a entender esto. Segunda, nos dice por la ubicación, no sé si se alcanza a ver, hermanos. No se alcanza a ver aquí, porque no nos ayuda la luz. Pero hay ciertos momentos del día, esto ya es en la modernidad, ¿no? Incluso hay un templo ahí. Acuérdense que los católicos en todos los lugares santos vinieron y pusieron iglesias, pusieron basílicas. Está la del Santo Sepulcro, está la del aposento alto, donde está el huerto de Getsemaní, y aquí también hay una iglesia. Pero entonces, ¿qué se alcanza a ver aquí? O sea, que en ciertos momentos del día, por la luz y por los hoyos que tienen las cuevas de donde están los montes, se alcanza a ver una ¿qué? Y por eso le pusieron el monte de la Calavera. Pero esta a mí, hermanos, cuando yo estaba investigando todo esto, yo no había escuchado nunca esto, pero estaba leyendo lo que decía un comentarista, y después busqué, y más comentaristas coinciden con esto. ¿Se acuerdan ustedes quién tomó Jerusalén? Ya lo vimos. ¿Que le llamó la ciudad de quién? De David. ¿Y quién la tomó entonces? David. David se la arrebató a los jebuseos. ¿Y se acuerdan ustedes a quién mató David? Un gigante que medía ¿cuánto? Casi 3 metros de altura, casi 3 metros de altura. Y cuando David lo mató dice la Biblia que le dio con la onda, ¿no? Pero algunos dicen que no había muerto. No. Y entonces David, ¿qué hizo? Usó la espada, la misma espada de Goliat, que era un espadón, y con esa lo decapitó, le quitó la cabeza. Y algunos comentan que esas cosas se guardaban. Por ejemplo, la Biblia dice que la espada de David estaba guardada, la tenían los sacerdotes. Incluso eso le costó la vida a los sacerdotes, porque David venía huyendo de Saúl, llegó allá donde estaba el tabernáculo, le pidió al sacerdote la espada, y había ahí un chismoso que se llamaba Doeg,
Y por culpa de él mataron a 80 sacerdotes. Y entonces esa espada se la dieron a David. O sea, quiere decir que ya habían pasado algunos años, pero la espada estaba guardada. Y algunos dicen que también la lanza, y algunos piensan que incluso el cráneo de Goliat estaba guardado. No se sabe si estaba preservado, si estaba embalsamado o era el puro cráneo, no se sabe. Pero cuando David conquista la ciudad, cuando llega y conquista Sión, acuérdense que Sión era un monte, y sobre ese monte construyó Jerusalén. Por eso acuérdense que Sión y Jerusalén son sinónimos. Dicen que David llegó y clavó la lanza con la que tenía Goliat, y clavó ahí el cráneo. ¿De quién? ¿Cómo se dice en griego? Topos cranión. ¿Y cómo se dice en hebreo? ¿Y qué significa Gólgota? Calaverota. Y tal vez eso puede significar que era la calavera de quién. Porque no creo que era una calavera normal, yo creo que era una calavera grandota. Y estas son las tres vertientes de por qué se llamaba así el lugar. Yo creo que por las tres pudo ser que se llamara así el lugar. Ahora, vamos a ver, hermanos, vamos a verlo más. Y vamos a ver entonces qué significa que Jesús muriera fuera de la ciudad, en un lugar indigno. Miren lo que dice Hebreos 13:12, que por cierto, la carta a los Hebreos, que no sabemos quién la escribió. Algunos dicen que fue Pablo, pero yo no creo que haya sido Pablo, porque no usa el mismo lenguaje que utiliza Pablo en sus otras cartas. Pero quien haya sido, el Espíritu Santo la reveló y está allí en el canon sagrado. Y esa es la carta del Nuevo Testamento que más habla del Antiguo Testamento. Miren lo que dice aquí. Por lo cual Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, padeció fuera de la ciudad. ¿Padeció fuera de qué? De la puerta. ¿De cuál puerta? De Jerusalén tenía muchas puertas. Y se dice aquí que entonces Jesús, para santificar al pueblo mediante su propia sangre, tenía que padecer fuera de ¿dónde? Porque la ciudad era santa, Jerusalén era santa. No podía haber una muerte indigna, una muerte atroz dentro de la ciudad. Tenía que ser afuera de la ciudad. Y miren lo que dice aquí, Levítico 16:27. Ahora, los romanos no lo hacían por respetar esto, Los romanos lo hacían por lo privilegiado del lugar. Acuérdense, estaba en alto, o sea, se veía muy bien. Pero miren lo que dice desde el Antiguo Testamento, Levítico 16:27. Y antes de que lo lean, quiero decirles que este pasaje está haciendo referencia aquí al día de Yom Kippur. O allá en el pleonasmo ahí, porque Yom es día. Al Yom Kippur, al día de la expiación, cuando se pedía perdón una vez al año por los pecados. Fíjense lo que dice aquí. Y sacaron fuera El campamento el becerro y el macho cabrío inmolado por el pecado, cuya sangre fue llevada al santuario para hacer la expiación, y quemarla en el fuego, su piel, su carne y su estiércol. ¿Dónde se hacía esto? Fuera de la ciudad. Fuera del campamento. Y aquí nos refiere entonces Jesucristo tenía que morir porque Él es el Cordero inmolado, el Cordero que quita el pecado de Dios. Tenía que morir fuera de la ciudad de fuera. en un lugar indigno, en un lugar que era para prisioneros, que era para los peores criminales. Yo una vez hablé ya de Dimas y de Gestas, ¿no? Ahora la iglesia les dice San Dimas, ¿no? A Gestas no, porque era el malo. Pero ellos eran criminales, eran violadores, eran sediciosos. Ellos sí merecían morir ahí. Y sabes una cosa, tú y yo merecíamos morir ahí. ¿Amén? ¿Estás de acuerdo conmigo? Eso ya no te está gustando mucho, ¿verdad? Vamos a darle uno más. Fíjense cómo la sangre del Señor Jesucristo ni siquiera fue derramada en el templo, como la de los corderos. Porque allí en el templo había un lugar que era especial para las expiaciones. Como en el tabernáculo, había un lugar que era especial para sacrificar a los animales. Pero en especial, el día del perdón, en el Yom Kippur, ese animal tenía que ser sacrificado y quemado fuera de la ciudad. Fíjense aquí, yo pongo esto, ¿no? Una escoria tal de la humanidad no podía estar más dentro del campamento. Y miren lo que dice Marcos 15:28.
Ayúdenme a leerlo, ¿cómo dice? Y fue contado con los inicuos. Esto es muy importante porque Jesucristo fue contado ¿con quiénes? Con los pecadores. ¿A quiénes crucificaron? Miren, aquí lo puse aquí. A Dimas y a Festas, no sé, ya no me acuerdo en qué orden, pero aquí estaban estos hombres. El criminal bueno y el malo, como si hubiera criminales buenos y malos, ¿no? ¿Y ellos eran criminales? Sí. Él fue contado con los criminales. Al que no tenía pecado, por ti y por mí, lo hizo pecado. Isaías dice que Jehová cargó en él todo el pecado del mundo. Todo el pecado del mundo. Y eso significó que él muriera fuera de la ciudad. Imagínate, cuando él nació en una cueva. Cuando él murió fuera de la ciudad. Él era el rey de reyes, señor de los señores. Era su ciudad. ¿Se acuerdan? El domingo pasado vimos cómo se llamaba, cómo conocían los judíos a Jerusalén. Como la ciudad de quién? Del gran rey. Y él tuvo que salir a morir de su ciudad por ti y por mí. Vamos a darle uno más. Fíjense cómo para la mentalidad judía, a lo mejor para ti y para mí no es tanto, pero para la mentalidad judía, permanecer fuera de la ciudad o ser echado del campamento o de la ciudad era humillante y parte de un castigo. Si tú puedes ver, aquí hay un leproso, los leprosos eran, y por eso dice Isaías, ¿verdad?, como trapo de inmundicia. Estos trapos de inmundicia eran como vendas que les ponían a los leprosos. Esto es un leproso, y los leprosos no podían entrar en el campamento. ¿Te acuerdas cuando María murmuró contra Moisés? Por eso aguas, con ser murmuradores. Porque luego vienen situaciones difíciles a tu vida. Pero bueno, no voy a hablar de eso. ¿Qué le pasó a María? Y la sacaron del campamento. Y fue porque Moisés intercedió por ella que Jehová la dejó solamente 7 días fuera del campamento. Pero esa era una humillación tremenda. Y los leprosos no podían entrar a la ciudad. Los ladrones, la basura, todo estaba fuera de la ciudad. Era muy humillante quedarse fuera de la ciudad. Y Jesús murió por ti y por mí fuera de la ciudad. Vamos a darle uno más y vamos a ver la segunda cosa. Este lugar, el lugar del Gólgota, ¿era un lugar de qué, hermano? Y aquí, pues miren, aquí se puede ver un poquito, pues son imágenes, ¿no? Aquí sí se veía un poco, esto que se ve aquí es Jerusalén. No se alcanza a ver por ustedes, pero no nos ayuda mucho el cañón, ¿verdad? Pero este es el Gólgota y se podía ver hacia dónde. Y de la ciudad hacia allá también. Juan 19, vamos a volver a leer este pasaje como dice. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título. Muchos de los judíos. Yo creo que Juan, el escritor sagrado, en esta parte se quedó corto al decir muchos. Quizá para no incluir a todos, para no generalizar, porque a lo mejor algún despistado no lo vio, pero en general no solo muchos judíos, sino toda la gente que venía. Ya les dije, 1 millón de personas estaban en Jerusalén en aquella época. Yo tengo un amigo que es de Acapulco y él nos dice: Semana Santa, Acapulco es un desastre, vienen turistas de muchas partes del mundo y entonces tu carro, si lo quieres tener allá fuera de tu casa, no lo muevas, porque si lo mueves te ganan el lugar y ya, porque hay tantísima gente. Así estaba Jerusalén, lleno de turistas, de gente que quería ir a Jerusalén, los comerciantes que iban a vender, judíos que venían de diferentes partes del Imperio Romano a querer ir por lo menos una vez en su vida a celebrar la Pascua a Jerusalén. Entonces vieron todo eso, y no solo los judíos, sino gente de todo el mundo. Dale nomás, hermano, y aquí vamos a ver todo el mundo conocido. Esa era la finalidad, que todo el mundo conocido. Porque el Imperio Romano, ¿a dónde tenía ciudades? ¿Qué imperio gobernaba? El Sacro Imperio Romano, que tenía 2 capitales, una en Occidente y otra en Oriente, que tenía su imperio desde África, Asia y Europa. Ningún imperio tan grande como en aquella época. Y gente de todas aquellas ciudades. ¿Se acuerdan ustedes cuando menciona ahí en Hechos 2, cuando vino el Espíritu Santo? Y dice que había partos, medos, elamitas, griegos, de todas las nacionalidades. Y todos ellos vieron, ¿qué vieron? Vieron la cruz. Y vieron este título. Vamos a darle uno más. Pero fue un lugar de escarnio, como lo vuelvo a repetir.
Miren, vamos a leer estos 3 versículos, uno del Nuevo Testamento y 2 salmos, que son salmos mesiánicos. Fíjense lo que dice Mateo 27:39. Los que pasaban meneaban la cabeza y blasfemaban contra él. Algunos pasaban por ahí cerca del Gólgota, pero los que pasaban incluso desde la ciudad y veían, meneaban su cabeza y decían: ese decía que era el rey de los judíos. Miren lo que dice el Salmo 22, que es un salmo mesiánico. Todos los que ven se cabecen, que se tiran la boca, menean la cabeza y dicen: ¿Alguna vez alguien te ha estirado la boca? Que vas al mercado y una señora de detrás y te hizo así con la boca porque lo escarnecían, es decir, lo insultaban. No sé qué groserías le dirían, pero lo escarnecían, le decían cosas feas. Y estaba ahí el escarnio público, porque para los romanos eso era un espectáculo. Ellos sabían muy bien, ellos fueron creadores de todo lo que es la política. De hecho ellos crearon las ciudades, las polis, de ahí viene la palabra política. Ellos sabían muy bien al pueblo, pan y circo, y ese era un circo. Y muchos políticos todavía siguen pensando eso, ¿verdad? Al pueblo, pan y circo. Y ahorita están dando muchísimo circo, ¿verdad? Bueno, no voy a hablar de eso porque luego. Entonces, ¿cómo estaban escarneciendo al Señor? Porque era algo público. Salmo 109:25. Yo he sido para ellos objeto de oprobio, me miraban y burlándose meneaban su cabeza. Y se burlaban de él. Tú que derribabas el templo y lo reedificabas, a otro salvó, que baje y se salve el mismo. Salve, rey de los judíos, y le pegaban. Bueno, eso fue antes, ¿no? Pero aquí se burlaban de él, lo escarnecían, porque fue un lugar de escarnio público. Eso fue la cruz, hermanos. Ahora, esos chamacos, esos muchachos que la hacen, ¿verdad?, de Cristo ahí en Iztapalapa y que se preparan todo un año, ni siquiera saben lo que significa eso. No saben lo que significa el escarnio. Y uno más, hermanos. Y vamos a ver una tercera cosa, una tercera enseñanza. Fue un lugar de burla, fue un lugar de escarnio, fue un lugar público. Pero en ese lugar, Él venció, hermanos. Miren lo que dice Colosenses 2:14 y 15. Vamos a leerlo, por favor. Que no sea contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Se estaban burlando de Él públicamente. Y Él públicamente triunfó sobre las potestades. Y todo el acta que había contra nosotros, todo el acta de decretos que había contra nosotros, todos sus pecados, los míos, todos esos pecados, Él los clavó en la cruz del Calvario y exhibió a las potestades, hermano, y triunfó sobre de ellas. Y ahí le dijo al cosmos, le dijo a toda la humanidad y le dijo a todas las potestades que sí había un hombre que no tenía pecado, que estaba limpio y que podía ofrecerse como cordero para propiciación de los pecados de toda la humanidad. Y ahí venció a las potestades. Nosotros cantamos al inicio uno de los cantos, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan qué canto que cantamos? ¿Cuál fue el que cantamos al inicio de las alabanzas? Jesús, Señor de la creación. Y está basado en Filipenses. Y ahí nos habla de la humillación de Cristo, pero también nos habla de la exaltación de Cristo. Y aquí en la misma cruz, que para muchos pudo haber sido una humillación, aquí mismo el Señor lo estaba exaltando. Aquí había vencido a todas las potestades. En la cruz venció a todas las potestades. Amén. Y esto es lo que estamos celebrando hoy, hermanos. Vamos a darle uno más. Fíjense que la cruz da miedo a los enemigos, pero nos da esperanza y aliento a nosotros. Miren, ¿qué es esto, hermanos? ¿Qué es esto aquí? ¿Y esta ciudad que se ve aquí qué es? Pero en específico, desde Manhattan se puede ver qué. ¿Desde dónde se podía ver la cruz? Desde los nortes se veía Jerusalén. Desde Jerusalén.
Hay gente que le tiene miedo a la cruz. De hecho, Constantino, el emperador Constantino, se convirtió al cristianismo porque se dice que en una batalla él vio una imagen de una cruz. Ahora los expertos dicen que vio no sé qué cosa astronómica, no sé, pero él vio una cruz y él desde ahí se convirtió en cristiano, es lo que se dice, y todo Roma se volvió cristiano. Y a partir de ahí el Imperio Romano durante muchas épocas llevaba, aparte del águila romana, llevaba una cruz. Y muchos emperadores como los mongoles, los hunos, cuando veían la cruz, temían. Hoy mucha gente le ocupa hoy esa cruz como si fuera un talismán, como si fuera un amuleto, ¿no? En las películas de vampiros, ¿no? Sale el vampiro y le enseña la cruz y se empieza a chicharrar el vampiro, ¿no? No es así, porque la cruz no es un amuleto, mis amados hermanos. Pero yo creo que una cruz vacía, no una cruz con una imagen de un hombre, pero una cruz vacía, no tendría nada de malo que las iglesias tuvieran una cruz vacía. ¿Por qué, hermanos? Porque la cruz es un símbolo del cristianismo. Es un símbolo del cristianismo. Nosotros no creemos en una cruz que tiene a Jesucristo ahí, porque Jesucristo no se quedó ahí. Pero la cruz en sí es un símbolo. Y eso es lo que estamos celebrando hoy. Eso es lo que estamos conmemorando hoy, que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Y no vamos a venerar a la cruz, por supuesto que no, pero no sería nada malo tener una cruz. Hay iglesias presbiterianas que tienen una cruz, aquí en el frente una cruz, y le ponen incluso a veces una especie como de sábana blanca, y eso significa la muerte y la que de Cristo. Miren, hermanos, obviamente esto no significa que nosotros seamos fetichistas o tengamos un amuleto, pero guárdenlo nomás, y quiero que vayamos concluyendo, no tanto todavía, pero miren lo que dice Juan 3, 14 y 15. Después de Juan 3, 14 y 15, ¿qué sigue? 16. Pero ¿cuál es el 16? Es el pasaje más famoso de toda la Biblia. Algunos dicen es el centro de la Biblia, porque allí está el Evangelio mismo. Pero miren lo que dice unos 2 versículos antes, y aquí está hablando de Juan 3, cuando Nicodemo viene a Cristo y le dice, Nicodemo, que era uno de los líderes religiosos, que incluso después ayudó a sepultar a Jesús, junto con José de Arimatea, eso lo vamos a ver el domingo. Viene a Jesús, ¿verdad? Ahí regresate, por favor. Y fíjense cómo dice aquí esta parte. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Qué pasó en el Antiguo Testamento? El pueblo pecó, Dios mandó a unas serpientes ardientes que los mordieran. Y moría. Y Moisés, no porque él quiso, guiado por Dios, levantó. No dice que una cruz, dice que levantó una serpiente de bronce para que cuando la vieran. Y ahí estaba, ya desde el Antiguo Testamento estaba la figura de Cristo. Esa serpiente, algunos teólogos dicen que esa serpiente, que no dice expresamente que estaba en una cruz, aunque a lo mejor sí tuvo que haber sido una cruz para que se pudiera agarrar, no sabemos. Que después los judíos la dejaron ahí, la ionizaron y le llamaron Necustán. Uno de los reyes tuvo que destruirla. Pero bueno, en ese tiempo se dice que esa serpiente simbolizaba a Satanás, que iba a ser vencido en la cruz del Calvario. Y aquí nos dice este pasaje precioso y hermoso. Así como Moisés tuvo que levantar esa serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y el Hijo del Hombre fue levantado para que cuando tú le mirases o mirases esa cruz, fuera salvo. Aquí lo dice. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y hemos dicho, no se pierda. ¿Qué significa que el hombre se pierde? ¿A dónde va cuando se pierde? Al infierno, a la muerte eterna. Pero para eso se levantó esa cruz. Para eso murió el Señor Jesucristo, para que todos los que voltearan a ver esa cruz, pero no como un amuleto, no, yo vi la cruz y ya, sino sirvan al Señor de la cruz.
Y cada vez que vean una cruz, hermanos, que eso les recuerde que Jesucristo murió por nosotros. Ahora, vamos concluyendo, vamos al final. Y chequen esto, hermanos, quédense con esto en su corazón. Fíjense lo que dice aquí Génesis 3:15, que se le conoce como el protoevangelio. Ya desde Génesis aparece el evangelio, hermanos. Miren lo que dice Génesis 3:15. Aquí Dios le está hablando a Satanás y le dice, pondré, y que estaba representado por una serpiente, y le dice, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre su simiente. Cuando dice la mujer y su simiente, ¿de quién está hablando? De María y de Jesucristo. Por eso es el protoevangelio. La simiente suya, bueno, pondré enemistad entre la simiente tuya y la suya, y esta te dirá. Si Cristo iba a ir al diablo, ¿a dónde? Y tú la herirás. ¿Qué es el calcañar? Algunos dicen que el calcañar es esto. De hecho, sí es esta parte, esto es el calcañar. Pero algunos piensan en hebreo que la palabra calcañar significa todas las extremidades. Y significa también esto. Para los judíos también el calcañar era esto. Y entonces, ¿a dónde la serpiente hirió al Señor Jesucristo? Porque fue crucificado. De sus extremidades, de sus 4 extremidades. Y hasta ahí parecía que había vencido ¿quién? Pero tú la herirás en la cabeza. Y la cabeza la herirás, la hollarás. Y alguien dijo por ahí, la herirá de muerte. Amén. ¿Se acuerdan de la parte de, aquí está, miren, ¿quién está David? ¿Y qué tiene cargando ahí? ¿Por qué se llamaba Gólgota? Calaverota. Y la puso ahí en el monte de Sión, ahí donde estaba. No sabemos si donde estaba allí el Calvario, pero en uno de los montes la puso ahí. Y todos podían ver. Y el ejército de David, cuando veía eso, se animaba y decía, nosotros podemos con esos gigantes y con más. Y cuando el enemigo lo veía, hermano, cuando sientas que no puedes más, cuando sientas que alguien se burla de ti, ve a la cruz, hermano. Ve a la cruz. Cuando estés enfermo, voltea a la cruz. Ve a la cruz. Cuando tengas un logro también, ve a la cruz. No solo cuando necesites. Porque muchos solamente van a Jesús, van a la cruz cuando necesitan algo. Cada logro tráelo a la cruz del Calvario. Cada logro. Porque no es por ti. Y porque Dios te lo puede quitar en un instante. Cuando estés feliz, ven a la cruz. Ven a la cruz. Porque en la cruz hay salvación. Y la cruz está vacía. Pero ese es un símbolo del cristianismo. La cruz nos recuerda en dónde está la victoria. Amén. Amén. Nuestro Señor venció a las potestades, venció a la muerte en la cruz. Para que hubiera resurrección, tuvo que haber cruz. Amén. Amén. ¿Quieren, hermanos, vivir bien? ¿Quieren disfrutar de las bendiciones de Dios? Amén. También tiene que haber cruz. Y dice Gálatas, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, Lo vivo en la fe del Hijo de Dios.